Gracias por estar aquí. Buenos días. Dios les bendiga a todos. Bien, estamos hoy haciendo un reconocimiento especial a los hermanos adultos mayores. Estas columnas que son representación de esos hermanos que durante tantos años permanecen fieles a la iglesia, desde que la iglesia se funda, y son columnas en oración, en testimonio, en ejemplo, en servicio, en intercesión, y ahí permanecen siempre. En una iglesia se dan 4 o 5 cambios de pastores, pero los que son columnas permanecen ahí, ¿sí? Como las columnas que soportan la estructura, pues siempre están ahí. Puede ser que el pastor vaya y venga otro, pero es importante que la iglesia tenga columnas. Así como el templo tiene esa estructura, también los hermanos. Y queremos agradecer, hermanos, que han estado durante muchos años haciendo esa labor. Hermanas como la hermana Flor Peña, que han estado doble del tiempo que ha estado el pastor, y otros que queremos hoy que sean honrados. Así que esta mañana damos gracias a Dios por sus vidas, agradecemos esa labor que vienen haciendo y esperamos contar con ustedes los próximos 100 años, ¿sí? Para seguir ayudándonos. ¿Sí? Se cuenta la historia de una iglesia que estaba siendo muy bendecida, estaba siendo muy prosperada, y en la iglesia había una hermana que se hacía allá a un rincón, casi no era conocida, casi no era tenida en cuenta, algunos ni siquiera conocían su nombre, ¿sí? Pero era una hermana que tanto en el servicio como en su casa sostenían en oración la iglesia. La iglesia era muy próspera. El pastor creyó que por su habilidad para predicar y por otras cualidades la iglesia era prosperada. De pronto la hermana dejó de venir a la iglesia y pues nadie echó de menos la ausencia de ella. Como a los 2 o 3 meses la iglesia comenzó a decaer en su crecimiento, en su fervosidad de oración y pues el pastor tuvo que preguntarle y en oración consultar al Señor qué era lo que estaba pasando. Y en oración recordó a la hermanita que se hacía allá y que no había vuelto. Bien, la hermana había fallecido, nadie había ido a acompañarla, pero el Señor le mostró que por sus oraciones y por su intercesión, esta mujer era una columna de crecimiento para la iglesia. Y la iglesia la había perdido y no había echado darse de cuenta. Así que el pastor dice que se arrepintió delante del Señor, pidió perdón, le avisó a la iglesia y entonces comenzaron desde ese momento a honrar a las columnas, a los hermanos que son silenciosos, que nunca pasan a tarima, que casi no se ven, pero que hacen una labor interesante. Esos son ustedes y merecen un aplauso, hermanos adultos mayores. Aunque tenemos solo 3 o 4 en el primer servicio, 16 adultos mayores, les pusimos adelante para reconocerles. No sé si hermana Damaris, su merced puede ponerse en la segunda silla, hermana Gloria Amparo, ¿sí? Y todo el que tenga más de 62 años. No queremos descubrirle su edad porque no está para eso, pero sí queremos honrar, ¿sí? Honrar. Hermanas tan fervientes y tan de servicio como la hermana Damaris, nos ayuda en tantas labores. Hermana, muchas gracias. De verdad que queremos honrar las labores que ustedes hacen. Bien.
la escritura hemos venido hablando acerca del camino a la oración. Cuando los discípulos le dijeron al Señor que nos enseñara a orar, que querían aprender a orar, no estaban diciéndole queremos cuando haya la cena o el desayuno aprender a... Bueno, todos podemos hacer una oración de gratitud cuando cenamos, o una oración cuando vamos a salir para encomendarnos a Dios, o una oración ocasional. No, ellos no estaban pidiendo que pudieran hacer una oración ocasional. Lo que realmente estaban pidiéndole a Jesús, nosotros queremos aprender a orar como tú lo haces, todos los días, jornadas largas. Porque la Biblia nos da testimonio que Jesús la noche completa oraba, la madrugada en 3 horas, de 3 a 6 de la mañana, jornadas largas. Y cuando nosotros decimos, hermanos, debemos nosotros orar por lo menos 1 hora, algunos dicen, uy, pastor, a los 10 minutos yo ya no tengo qué decir. Ahora, los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar. Y Jesús estuvo enseñándoles y nos dio el modelo de la oración del Padre Nuestro. Y probó a ver si ellos, cuando estaban en su momento de más necesidad y más angustia, dejó a un grupo orando por ellos, orando por él. Él se retiró, siguió orando. Y cuando regresa, los encontró, ¿cómo? Dormidos. Ahora, quiero hacer una pregunta confidencial, un poco así. Pero dígame la verdad, yo voy a ser el primero que levante la mano. ¿Cuántos, aparte del pastor, cuántos alguna vez en la oración se han dormido? Ok, sí. Yo descubro que ese no fue solo el problema de Pedro, no fue solo el problema de Mateo y de los discípulos. En algún momento también nos ha sucedido a nosotros, ¿sí? Y no tiene necesidad que ser una vigilia para quedarnos dormidos. También puede ser que en un momento. Así que lo que realmente estamos queriendo aprender es cómo pasar todos los días por lo menos 1 hora delante del Señor en oración, ¿sí? ¿Por qué 1 hora? Jesús dijo que el creyente normal debería por lo menos acompañar 1 hora de oración. No podéis haber orado conmigo por lo menos 1 hora. Así que hemos estado trazando tan solo 1 hora. Este es el 3er capítulo. El Señor dijo cómo orar, no dijo repitan el Padre Nuestro siempre, no. Dijo oren de esta manera. Y lo que hizo fue darnos un camino, una ruta, un modelo. Y ese modelo contiene las 5 necesidades básicas por las cuales debemos orar. Recordémoslas, esto ya lo he mencionado en los domingos anteriores, pero recordemos esa estructura, esas bases de la oración, ese camino de la oración. 5 necesidades básicas. La primera, que tiene que ver con alabanza y adoración. Reconozcamos al Señor quién es Él. Él nos enseñó a comenzar la oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Lo primero que debemos hacer es relacionarnos con el nombre de Dios. Dios en la Escritura se presenta con más de 12 nombres. Y cada uno de esos nombres habla de su naturaleza. Por ejemplo, se presenta como el Dios que cuida, como el Dios que ve, como el Emanuel, el Dios con nosotros, o como el Dios que no abandona a la viuda cuando Agar estaba sola ya en el desierto, o como el Dios que provee cuando Abraham estaba por ofrecer a su hijo, y Isaac ya lo tenía atadito y todo sobre el altar, y Dios hizo que el cordero quedara allá atrapadito. Ahí conoció el Dios proveedor, el Dios Jireh. Así que nos relacionamos con los nombres de Dios, y antes de cualquier cosa cuando oramos, lo primero que hacemos es santificar el nombre de Dios, porque Él es proveedor, porque Él es justicia, porque Él es misericordia, porque Él es Shalom, paz, porque Él es el Dios todopoderoso, el Dios Rafa, el Dios sanador, ¿sí? El Dios Emanuel con nosotros siempre. Ahí están los nombres de Dios. Luego, en segundo lugar, dice la autoridad del reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Lo segundo que debemos hacer en la oración es someternos al gobierno de Dios, someternos a la voluntad de Dios. Debemos pedir que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en la comunidad, en el país, ¿sí? Necesitamos pedir que la voluntad de Dios sea hecha ¿dónde? En la tierra, como se hace ¿dónde? En el cielo.
en el cielo. En el cielo no necesitan salir a apedrear, a hacer protestas para que... No, hay justicia de Dios. Y necesitamos que también la justicia de Dios se establezca. En tercer lugar, en el Padre Nuestro se habló de la provisión, de las necesidades, de la prosperidad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En cuarto lugar, habló de relaciones. Perdónanos como nosotros perdonamos, porque tenemos que aprender a relacionarnos con Dios y con los demás. Y en cuarto lugar nos habló de autoridad o poder espiritual al decir: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Note cómo hay un camino, hay una estructura de cómo orar. Y hemos descubierto que cuando usamos esa estructura pasamos de decir ni tan solo una hora a decir tan solo una hora. No alcanzamos a hacer todo eso en una sola hora. Así que se cambia totalmente la estructura y aprendemos a orar. Hemos visto los dos primeros capítulos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hablemos hoy acerca de provisión de Dios. Hablemos hoy de la prosperidad de Dios, lo que Dios quiere hacer. Este tercer tema tiene que ver con provisiones, tiene que ver con solicitar lo que nosotros necesitamos, representado en el pan. Y cuando hablamos de pan, no nos estamos refiriendo solamente al roscón o al pan aliñado, no, está refiriendo a la necesidad del alimento, a la necesidad tanto alimento espiritual como alimento material y las demás cosas que necesitamos para nuestra provisión. La Escritura o el Señor quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él y no en el dinero. ¿Qué quiere el Señor que aprendamos? A confiar en Dios y no en el dinero. No amemos el dinero, ¿sí? Demos a Dios y Dios nos va a dar. Nosotros queremos evitar caer en el poder de la ambición o en el error de la mezquindad. ¿Qué es eso? Mire, la Biblia presenta varias historias. Una de ellas es el encuentro de un joven con Jesús. Marcos capítulo 10 dice: saliendo Jesús para seguir su camino, se le acercó uno, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sí? Quería saber. Este muchacho tenía interés, era religioso y de verdad desde pequeño se había preocupado por tratar de conocer y de hacer los mandamientos de Dios. De hecho, el Señor le dice: cumple los mandatos de Dios. Y él dice: yo los he cumplido desde pequeño. Bueno, una sola cosita te hace falta, dice Jesús. Ahora, Jesús no quería convertir a aquel joven en un mendigo, en un pobre. Era una persona con riqueza. Era un muchacho que tenía muchas posesiones. ¿Sabe cómo termina el verso 22 de esta historia? Dice: pero este joven, afligido por esta palabra, se fue entristecido porque tenía muchas posesiones. Lo que el Señor Jesús hace es ponerlo a prueba y hacerle ver: mira, joven, usted tiene en su corazón un ídolo. Es el amor al dinero. Y no pudo. Le tocó irse, se fue. No se quedó con Jesús porque prefirió mantener su confianza en el Dios dinero que en el Dios del cielo. Pero usted y yo estamos siendo llamados para depender del Dios del cielo. Por eso nos enseñó: miren, soliciten a Dios que el pan nuestro de cada día sea dado hoy. ¿Sí? Y Él quiere respondernos y Él quiere darnos esa provisión. Ahora, para que esa provisión diaria se vuelva exitosa en nosotros, para que tengamos lo que nosotros necesitamos, hay 4 requisitos que necesitamos ponernos en relación con ellos. Cumplir estos 4 requisitos. Número 1, usted y yo debemos estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Número 2, usted y yo debemos creer que es la voluntad de Dios prosperarnos. Número 3, usted y yo debemos hacer pedidos específicos cuando oramos. Y número 4, usted y yo debemos permanecer firmes y constantes en nuestras solicitudes, en nuestras oraciones. ¿Estamos, hermanos? Bueno, si todavía no los tiene bien claro, déjeme hacer una exposición de cada uno de ellos. Número 1, estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Necesitamos fusionarnos a la voluntad de Dios. Recuerde que la Biblia dice: mis caminos no son mis pensamientos. Necesito
asociarme, a enfocarme, ponerme de acuerdo con los caminos y los pensamientos de Dios. No voy a esperar que Dios se una a los míos, sino yo necesito unirme a los de Dios. Y es necesario entonces que abandone seguramente algunos deseos, mi voluntad y demás, ¿sí? Ahora, para que usted y yo estemos alineados a la voluntad de Dios, para que podamos juntos someternos al gobierno de la voluntad de Dios, también necesitamos 4 requisitos, 4 cosas. Número 1, para estar de acuerdo a la voluntad de Dios necesito comunión diaria con Jesús por la oración y por la lectura de la palabra. Número 2, necesito tener una comunión con la iglesia de Dios. Número 3, necesito unos hábitos de trabajo equilibrados y diligentes. Y número 4, necesito aprender a obedecer, dar. A obedecer, dar. Miremos qué dice la escritura de estas 4 cosas. ¿Qué es eso de comunión con Jesús diaria por medio de la oración y la lectura? Dice el Salmo 27:4. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor, ¿cuándo? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para buscarlo en su templo. ¿Qué era lo que David estaba pidiendo? Recuerde que en el tiempo de David todavía no se había edificado el primer templo. Dependían del tabernáculo. Era una carpa que se armaba y se desarmaba móvil para poderla trasladar. Ya estaban en la tierra fijos, ya no estaban como nómadas yendo de aquí para allá, ya habían estado en el territorio, pero todavía no se había edificado una casa. David dice, nosotros vivimos en casas hermosas, ¿cómo es que Dios no tiene casa? Le voy a hacer una casa a Dios. Dios le respondió, gracias David por su iniciativa, pero tú no me vas a construir casa. Y todo eso lo leemos en la escritura. Y está la explicación de por qué no. Sin embargo, David deja todos planos, dinero, oro y demás para que su hijo Salomón le construya casa al Señor. Amén. Ahora, ¿qué es eso? Si no había templo, ¿por qué David que dice que yo quiero estar todos los días? Porque para David y para nosotros, estar en la presencia del Señor no significa estar en el templo. Significa buscar a Dios todos los días donde quiera que estamos. ¿Escuchó eso que mencioné? ¿Sí? Mire, hay algunos religiosos, escúcheme esto. Hay algunos religiosos que tienen por costumbre los domingos o algunas festividades visitar la presencia de Dios en el templo. Y van a los templos con ese deseo de visitar la imagen, el crucifijo, visitar. Pero la Biblia no dice que nosotros debemos visitar. La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará. Usted y yo fuimos invitados a vivir de continuo en la presencia de Dios. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Cuando David escribe, una cosa le pido al Señor, que esté en la casa del Señor todos los días, es que David aprendió a vivir 24/7 en la presencia de Dios. Esa debería ser nuestra determinación. ¿Cómo vivir de manera continua? Necesitamos comunión con la palabra de Dios. Necesitamos comunión a través de la oración. Necesitamos aprender todos los días a pasar a tener un tiempo ahí quietos en la presencia del Señor. Le llamamos el tiempo devocional o el tiempo de quietud con Dios o el tiempo a solas con Dios o el tiempo... como Jesús lo mencionó, encerrados en el cuarto con el Señor. Y debería ser por lo menos, ¿de cuánto tiempo? Una hora. No se le haga mucho tiempo. Yo estoy seguro que algunos pasan más de una hora diaria frente al televisor. Yo estoy seguro. Tal vez dice, no, yo no, pastor. Y le pregunto aparte, ¿usted ve algún noticiero? Sí, claro. Ahora los noticieros duran 3 horas. Recórtele. Yo no estoy tratando de decirle, que es que ese es el cajón del diablo. No. Espero que usted haga buen uso de su televisor. Pero seguramente si le recorta un poquito podría orar más. Y estamos aprendiendo a orar. En segundo lugar, usted necesita una comunión en la iglesia del Señor. Hebreos 10:25 dice este mandamiento. No dejemos de congregarnos como algunos se acostumbran. Al contrario,
animémonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día ¿qué? Se acerca. Nos estamos acercando a los tiempos difíciles en la fe, peligrosos, en los tiempos de desorden, en los tiempos donde se le ha dado el rótulo como en los días de Sodoma. Son días terribles. Así que necesitamos cuidarnos unos a otros, protegernos, orar, saber cómo está nuestra fe, animarnos. Y qué interesante que Dios sea su voluntad, que nos ayudó a vivir en comunidad para saber qué está sucediendo con cada uno de nosotros. Visitamos en esta semana, el día jueves, a una hermana que estaba hospitalizada ya varios días, que le hicieron una operación muy complicada, que luchó mucho con el cáncer. Ella nos contó en el hospital que en el fin de semana pasado estuvo despidiéndose, diciéndole al esposo: no se vaya, yo creo que yo voy a partir con el Señor, así que por favor esté aquí. Fueron familiares, casi que se despidieron de ella, seguramente ya estaban pensando en el sepelio de ella. Fuimos esta semana, oramos, hablamos, la animamos en la fe, y ayer en la noche recibimos una llamada. Pero no se está imaginando eso, no, está diciendo: ya estoy en la casa, ya regresé a la casa. Ay. Estaban pensando que se había muerto. No se murió. Sí. El diablo quiso robar su salud, y ella le dijo al enemigo, le dijo: para mí vivir es Cristo y morir es una ganancia. Y cuando el diablo escuchó que sería una ganancia para ella, dijo: no, mejor dejémosla que siga viviendo. Y estamos orando por ella. Mire, interesante que oremos. Interesante que entre semana alguien pida oración, y hay alguien cubriendo esa hora de oración, y se puso en contacto con el Señor para pedir por esa solicitud. Y así lo estamos haciendo. En tercer lugar, necesitamos hábitos de trabajo equilibrados y diligentes. No podemos caer en la ociosidad, pero tampoco podemos ir al extremo de esclavizarnos queriendo acumular riquezas. ¿Sí? La corriente del mundo nos dice: acumule para usted todo lo que pueda. La doctrina bíblica nos dice: dé y se le dará. Reparta, comparta con otros y va a tener más. Así que necesitamos seguir. Ganamos nuestro sustento con nuestras manos y no pasamos necesidad, ni tampoco nos volvemos adictos al trabajo. Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Qué triste que haya creyentes que se involucran tanto en el deseo de tener las cosas y se olvidan de los caminos del Señor. Y ha ocurrido una y otra vez. Así que seamos equilibrados entre ser trabajadores, responsables, y confiar en que lo que no alcanzamos a completar, Dios nos provee. Amén. Ahora, número 4, obediencia en dar. Hay un orden correcto bíblico entre dar y recibir. Según la Biblia, primero damos para que haya alimento en la casa de Dios, y luego Dios bendice nuestra casa. Escuchó lo que acabo de decir, ¿verdad? Ese es el orden de Dios en la Escritura. Note que la Escritura no dice que primero recibimos para luego dar, sino que damos y generamos ¿qué? Es Lucas capítulo 6, verso 38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante os revertirá en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís o das, ¿o será qué? Os medirán. Es el principio bíblico. Dios puso un orden en nosotros para que nosotros no seamos solamente recibidores. El mundo tiene dos grupos de personas: los dadores y los recibidores. Y los recibidores siempre están en a ver quién les da más, quién les apoya, pero los dadores están siempre generando más recursos. Proverbios dice: hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen y vienen a
pobreza. Necesitamos entender estos principios bíblicos y entonces poderlos poner en práctica. Cuando oramos, danos el pan de cada día, estamos diciéndole al Señor que nos enseñe cómo generar los recursos. Y para generar los recursos, primero debemos estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros trabajemos, confiemos en Dios y también que aprendamos ¿a qué? A sembrar. Cualquiera que tenga un terreno sabe que antes de poder cosechar, primero tiene que ¿qué? Sembrar. ¿Sí? Corintios dice que Dios es el que da semilla al que ¿qué? Al que siembra. Ahora, si Dios me provee a mí, le provee a usted, y no sembramos nada de lo que nos provee, cuando pase el tiempo, ¿vamos a poder cosechar algo? Por supuesto que no. Pero si Dios le da cierta provisión y usted dice, a ver, todo esto que Dios me da, de aquí tengo que sacar semilla, ¿sí? Y entonces, siembro la semilla, puedo esperar, tal vez no al día siguiente, pero puedo esperar que en algún momento esa semilla produzca. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí? Primero se siembra y después ¿qué? Se cosecha. Y es lo que es el principio bíblico. Ahí lo dice en Timoteo. El trabajador, para recibir de su fruto, debe cosechar primero. Debe primero sembrar para poder cosechar. Muy bien. Ahora, ¿qué significa? Crea que es la voluntad de Dios prosperarlo. Escucha esto. Número 2. Debe creer que es la voluntad de Dios, ¿qué? Prosperarlo. Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece y nunca viene acompañada de tristeza. Qué interesante eso. A veces nos convencemos o creemos mal. Creemos que la voluntad de Dios es que yo sea pobre, que la voluntad de Dios es que yo esté enfermo, que la voluntad de Dios es que me vaya mal. No, eso es lo que dice la canción, pero eso no es doctrina bíblica. La canción dice, sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta morir. Te la sabe, ¿verdad? No, hermanos, la Escritura dice, la bendición del Señor es la que ¿qué? Enriquece y no añade tristezas. La voluntad de Dios es que yo y usted estemos prosperados. Ahora déjeme decirle algo. Aunque algunos de manera errada hayan tomado ciertas promesas de la Biblia y hayan construido una doctrina errada que se llama la doctrina de la prosperidad, eso no anula las promesas que Dios nos ha hecho en la Escritura. ¿Estamos, hermanos? No vivimos solo para ser prosperados. Sí pasamos por momentos difíciles y hay que ser formados y hay que pasar por el desierto, sí, es verdad. Pero definitivamente Dios quiere bendecirnos. Filipenses capítulo 4, verso 19. Mire, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. Mire, cuando Dios quiere proveer y le da abundancia a alguien, Él no está preocupado en la noche sin poder dormir. Ahora me quedé sin la mitad, no. Mire, en la parábola del hijo pródigo, uno solo, escúcheme, uno solo de los dos hijos se gastó la mitad de la herencia. Y sin embargo ese padre no empobreció. Cuando regresó, igual pudo volverlo a su condición. Cuando usted le da a Dios, Dios no se hace más rico. Cuando usted no le da a Dios, Dios no se vuelve pobre. Eso juega en favor suyo, no en favor de Dios. Escuche eso. Dios usa la semilla que usted siembra en su favor. Así que debemos creer que la voluntad de Dios es prosperarnos. Si nosotros hacemos la parte que nos corresponde, Dios hace la parte que le corresponde a Él. Primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se convierte solo en una añadidura. Ahora, número 3, sea específico en sus peticiones. Usted tiene que aprender a orar de manera específica. Deje de ser tan general. Por eso es que usted solo en 5 minutos se le acaba su repertorio de oración. Porque se presenta, Señor, gracias por tu amor. Gracias por bendecirme. Amén. Ya no tiene más que decir. Es demasiado general. Demasiado general para darle gracias a Dios o demasiado general para pedirle a Dios.
Nos sucedió cuando nosotros levantamos a nuestros niños y cuando les enseñamos a orar aún en la mesa y que les poníamos a orar, había uno de ellos, de los tres, que oraba con los ojos abiertos y miraba los platos: Señor, gracias por el arroz, gracias por la zanahoria. A veces paraban cuando habían verduras y no sabían si, gracias por las cosas verdes que hay ahí, gracias por la papa. Y cuando llegaban al pollo, gracias por el pollo, multiplícalo, Señor. Eso es hacer oraciones específicas. ¿Estamos, hermanos? Miren, la oración de Jesús para nosotros, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es una oración específica, no es una oración general, es una oración específica. Y es un modelo para nosotros. Así que es importante aprender a orar de manera específica. Miren este detalle, hermanos. Después de que Jesús le contestó a los discípulos, oren de esta manera, incluyendo la solicitud del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, inmediatamente después Jesús cuenta una historia que se le llama una parábola. Y esa parábola tiene que ver con orar específicamente. Miren esto, en Lucas capítulo 11, versos 5 y verso 6 leemos: les dijo también, aparte de hablarles del Padre Nuestro, también les dijo: piensen en esto, pensad que uno de vosotros tiene un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque otro amigo mío que está de viaje acaba de llegar a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Mire, Jesús construye una historia que nos puede suceder a nosotros, que de manera inoportuna alguien nos pide ayuda y nosotros no tenemos cómo ayudar. Y entonces necesitamos acudir a alguien que nos pueda dar para nosotros también dar. Y construyó esa historia y habló de esa historia. Y dice, aunque sea un tarde de la noche, aunque sea inoportuno pedir a esa hora, por el hecho de que Él es tu amigo, no te va a negar a ayudarte. Seguramente va a levantarse a decir: mire, no solo 3 panes, de pronto también puede ofrecerles un cafecito. Ahí tengo una paca de leche o tengo una bolsa de leche. Dice que así. Y termina, escucha esto lo interesante, termina esta historia en el verso 10 diciendo: por esto, verso 9, por esto digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, ¿qué? Halla, y el que llama, se le abrirá. La historia termina haciendo referencia a ¿qué tema? La oración. La oración. ¿Y qué tipo de oración presenta esta historia? Oración específica. Él no dijo, amigo, mira a ver qué tiene ahí y me da algo. No. Le pide, ¿cuánto le pide? 3 panes. Amigo, necesito 3 panes. Aprendamos a orar de manera ¿qué? Específica. Si usted es un joven soltero y está pidiéndole a su esposa al Señor, sea específico. Para que más adelante no diga, ay Señor, pero ¿por qué tan bajita? Pues no le especificó si quería bajita o no, si quería con los dedos completos o no. No sé qué oración haya hecho Amparo. Bueno, sea específico en su oración, amén. Sea específico en su manera de orar. Pero no solamente sea específico, número 4, usted tiene que aprender a ser firme y permanente en sus oraciones. Sus oraciones tienen que ser ¿qué? Firmes y permanentes. Mire, hay peticiones que pueden venir de inmediato, así. Usted está enfermo y no puede esperar 15 años para sanarse. Quizás necesite hoy mismo ser sano, amén. Pero hay otras peticiones que seguramente van a requerir mucho tiempo. ¿Estamos, hermanos? Miren, si la iglesia del Señor en Colombia nos pusiéramos de manera continua a orar, todos los días de manera continua: Señor, levanta un gobierno que tema tu nombre y que haga las cosas bien hechas.
Si lo hacemos insistentemente, lo vamos a tener en algún momento. Pero es que no hemos sido insistentes. ¿No hemos sido qué? Insistentes en la oración. Y a veces nos sucede también con cosas de nuestra casa. No somos continuos. Mire esta parábola tan linda. Lucas capítulo 18, verso 1. También les contó, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, ¿sin qué? Sin desmayar, sin cesar. No estamos hablando sin cesar, sino sin cesar. Usted necesita orar de manera continua. Mire, cuando se trata de salvar un matrimonio, cuando se trata de salvar un hijo, cuando se trata de salvar una familia, cuando se trata de cambiar una comunidad, cuando se trata de ganar una familia completa que ha estado por décadas en el pecado, seguramente nos va a tomar muchos años. ¿Estamos, hermanos? Desde que me convertí, hace más de 40 años, mi oración ha estado por la salvación de mi familia. Son más de 70 personas ahorita, contando hermanos, sobrinos, y seguramente ya estamos llegando tal vez a la mitad de ellos, pero todavía nos falta. Pero mire todo el tiempo que nos ha tomado orar. Pero yo creo que Dios ha escuchado nuestras oraciones de todos esos años y están en una redoma, y cuando Dios actúe vamos a ver sorpresas, amén. Pero no deje de orar. En esa parábola, esa viuda que estaba en esa población, iba todos los días allá. Señor juez, ¿cuándo es que me va a resolver el asunto? Ay, señora, mañana le digo. Al otro día, señor, ¿ya está? Y volvió al mediodía, señor, y volvió en la tarde, y volvió el martes, y volvió el miércoles. Y el juez dijo, no, antes de que esta mujer Eso dice la historia del capítulo 18. Pues aquel juez injusto dijo, no, yo me voy a evitar que esta señora aquí la tenga todos los días. Voy a arreglarle ya su problema. ¿Sabe cómo termina la parábola? Dice la parábola en el verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Tardará en responderles? Yo quiero decirles que el juez al cual usted acude a orar cada día es un juez justo y que quiere actuar a su favor, pero quiere probarlo y saber si usted realmente está firme en sus peticiones. Así que habrá cosas que le dirá, sí, mi hijo, tome, y se la doy una vez, pero habrá otras que le van a costar más tiempo de doblar sus rodillas y estar delante. Aprenda a orar, no solo específicamente, sino de manera ¿qué? Consistente, permanente. ¿Estamos, hermanos? Sí podríamos entre todos traer de parte de Dios un gobierno totalmente sometido a la voluntad de Dios, pero necesitamos que la iglesia aprenda a orar como dice la Escritura, de manera ¿qué? Continua. Su familiar, su matrimonio, su salud. Mire, hermanos, hay creyentes que no entienden esto, que no entienden que Satanás ha venido a robarle cosas, a dañar su hogar, a dañar su salud, y que necesita retomar el botín como Abraham lo hiciera. Abraham se armó 318 siervos que no sabían pelear. Fue a enfrentar 5 ejércitos, 5 reyes que se habían unido. En cantidad eran muchos más, pero él estuvo dispuesto a ir a recuperar el botín, y pudo recuperarlo en el nombre del Señor, porque entendió que lo que Dios nos ha dado no se lo debemos dejar en manos de Satanás. Mire, yo quiero decirle y recordarle, Jesús murió en la cruz para darle a usted salud completa. Jesús dio su vida para que usted tuviera bienestar. Jesús se entregó para que su familia completa fuese salva. Haga algo para que ella sea salva. No entregue su salud en manos de Satanás. Necesita. Déjeme darle esta escritura para completar. Daniel capítulo 10,
versos 12 al 14. Daniel. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de ellas yo he venido. Pero mire lo que dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales más importantes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de sucederle a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. ¿Qué es lo que está diciendo? Daniel se puso a orar, y el primer día que oró, el cielo liberó la respuesta para Daniel, pero dice que alguien se opuso para que él recibiera la bendición, y está hablando del rey de Persia, simbolizando al maligno. ¿Cuánto tiempo duró esa oposición? 21 días. Y entonces, ¿qué hizo? Dice que el ángel, viendo que Daniel no recibía la respuesta, pero que ya Dios la había desembolsado a su favor, entonces pidió ayuda. ¿Y sabe a quién enviaron como ayuda? A uno de los grandes. ¿Sabe el nombre Miguel quién es? El nombre Miguel aparece en la Biblia en varias ocasiones. Es aquel que anunció a María el Salvador. Es aquel que daba anuncios. Se le conoce como el principal anunciador. Cuando algo importante en la tierra iba a suceder, porque Dios lo disponía, se venía ese grande a decir, el arcángel Miguel, a decir, esta es el mensaje de Dios. Y fue enviado para pelear por la bendición que le pertenecía a Daniel, y la bendición fue liberada. Mira, hay cosas que usted está orando que todavía no las ve, pero que Dios ya se las ha concedido. Pero hay un enemigo que no quiere que usted lo reciba. Entonces usted debe continuar orando hasta que se envíe ayuda del cielo, hasta que uno de los grandes venga del cielo para pelear por su favor. Yo quiero decirle que cuando usted y yo oramos, el cielo se abre a disposición nuestra. No persista, no deje de orar, persista en su oración. Sea específico. ¿Qué conclusión tenemos? No se rinda. ¿Qué conclusión tenemos? Para apropiarnos de la provisión de Dios. Para apropiarnos de la provisión de Dios, primero debemos estar en armonía con la voluntad de Dios. Luego debemos creer que es la voluntad de Dios prosperarnos. Además debemos ser concretos en lo que solicitamos a Dios y aprender a ser ¿qué? Persistentes. Persistentes. Esa es la manera como Jesús nos enseñó a esperar y a recibir el pan de cada día. Dánoslo hoy. Póngase en pie, por favor. Haga uso de estas verdades. Alíñese con la voluntad de Dios. Esfuércese en trabajar. Pero primero ponga en prioridad el reino de Dios. Aprenda a dar y a sembrar. Y crea que Dios le va a bendecir. Levante sus manos, por favor. Y en voz alta, con sus ojos cerrados, haga esta oración conmigo. Dígale: Padre, gracias por tu gran misericordia y por determinar a través de tu palabra que yo sea bendecido. Tu bendición es la que me enriquece y no añade tristeza con ella. Yo creo, dígale, yo creo que es tu voluntad que yo sea prosperado, porque la Escritura dice que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Señor, antes que las palabras salgan de mi boca, tú ya sabes que necesito, pero aún así tú me pides que yo ore de manera específica. Decido creer
en tu bendición. Y voy a insistir a orar cada día que tú me bendigas. Y dígale esto: y Señor, si hasta ahora ha habido un opositor, un enemigo, alguien se ha opuesto a la bendición que he estado pidiendo, por favor, envía ayuda a uno de tus grandes, a uno de los ángeles, a uno de los arcángeles, para que se libere lo que Dios me ha concedido. Dígale: yo creo que Dios me bendice. Yo creo que todo lo que pido, según su voluntad, Dios me oye. Señor, gracias. Salva a los míos, salva a mi familia, salva, Señor. Esta mañana, levante su voz, diga: esta mañana clamo al cielo, que venga el reino de Dios, que se haga la voluntad de Dios, que el pan de Dios, que la provisión de Dios me sea dada a mí, a los de mi casa, a mi familia. Señor, tu obra maravillosa. Declaro tu grandeza, Señor. Declaro tu provisión. Declaro tu nombre santo, Señor. En toda la canción, Cuán grande, cuán grande sea. santifica su nombre.